En este video veremos lo que son los empacadores de prueba o producción. Empacadores de prueba, producción y accesorios. Es una herramienta de fondo que se usa para proporcionar un sello entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento, o la tubería de producción y el agujero descubierto. Su función es evitar el movimiento vertical de fluidos desde la empacadura por el espacio anular y dar soporte a la tubería de producción. Existen varios modelos y métodos de anclaje, siendo los más comunes empacadores de anclaje hidráulico, empacadores de anclaje hidrostático, empacadores de anclaje mecánico, empacadores anclados mediante línea de acero. Estos accesorios poseen unos componentes que son de vital importancia para su instalación en el pozo, como lo son cuñas, sellos, dispositivos de fricción, bloques de fricción, anclas hidráulicas. También son fabricados dependiendo del diámetro de la tubería revestidora instalada en el pozo. Tipos de empacaduras. Pueden ser agrupadas según los métodos de asentamiento, la dirección de la presión a través de la empacadura y el número de orificios a través de la empacadura. Tenemos las recuperables. Se bajan con tubería de terminación o de perforación y se pueden asentar por compresión, mecánica e hidráulicamente. Después de asentadas, pueden ser desasentadas y recuperadas con la misma tubería. Permanentes. Estas se pueden colocar con la tubería de producción o con equipo de línea de acero. Cuando se asientan con cable eléctrico se requiere correr un registro Gamma Ray CCL. Esto se realiza con la finalidad de identificar los cuellos de la tubería. También si se ha corrido un set de registro de cementación CBL, BDL, CCL, Gamma Ray, también podemos corroborar los cuellos de la tubería. También tenemos empacadores permanentes recuperables. ¿Para qué se usan los empacadores? 1. Proteger la tubería de revestimiento del estallido bajo condiciones de alta producción o presiones de inyección. 2. Proteger la tubería de revestimiento de algunos fluidos corrosivos. 3. Prevenir la migración de fluidos entre zonas a través de las perforaciones o fuga de tubería de revestimiento. 4. Aislar perforaciones y producción en completaciones múltiples. 5. Proteger la tubería de revestimiento de colapso por el uso de un fluido sobre la empacadura en el espacio anular entre la tubería de producción y la tubería de revestimiento. Partes de un empacador. Dentro de las partes de un empacador tenemos lo siguiente. Cuñas. Su función es fijar el empacador con la tubería de revestimiento y así evitar movimiento de este. Permite la aplicación de peso y tensión para comprimir los elementos sellantes. Cono. Su función es forzar las cuñas hacia la tubería de revestimiento. Sirve también como un soporte a los elementos de sello. Elementos de sello. Su función es generar un sello entre el empacador y la tubería de revestimiento. Estos pueden ser fabricados de diferentes materiales, los cuales pueden ser operados a diferentes condiciones de presión y temperatura. Cuerpo del empacador. Es una superficie pulida que está en la parte inferior del empacador, la cual forma un sello con las unidades de sello multi-B, impidiendo el flujo entre el empacador y el aparejo de producción. Adicionalmente, esta parte del empacador mantiene unidos todos los componentes de la herramienta. Envolvente del empacador. Los empacadores de producción son diseñados para ciertas condiciones de trabajo, las cuales deben ser bien conocidas para evitar falla de estos. La matriz de carga de un empacador provee las bases para evaluar los efectos simultáneos de presión diferencial, generada por las presiones que existen por encima y por debajo del empacador. Cargas axiales son los esfuerzos que generan por el movimiento del aparejo de producción y son transmitidos al empacador. En esta figura vemos cómo una selección inapropiada de un empacador para diferente libraje altera las condiciones de resistencia de la diferencial de presión. Como vemos en esta gráfica,
La envolvente de desempeño del empacador está dividida en 4 cuadrantes, donde tenemos la fuerza, en el eje de la Y, compresión y tensión, y en el eje de la X, la presión diferencial por arriba y por debajo del empacador. Esto debe ser considerado cuando se introducen empacadores que están en el límite inferior del rango de libraje recomendado, lo cual es común cuando se tiene la tubería de revestimiento de mayor libraje arriba del revestimiento donde se anclará la herramienta o se tiene una existencia limitada de empacadores. Esto es crítico en pozos donde se opera a altas presiones diferenciales. En esta gráfica o en este ejemplo podemos ver la envolvente del empacador, donde observamos la presión en el eje de las X, la fuerza en el eje de las Y podemos observar también las presiones por debajo y por encima que experimenta el empacador para este tipo de empacador o los limitantes para este equipo de empacador y la fuerza que se genera en tensión y hacia abajo en el eje de las Y diseñada para este empacador. En esta gráfica vamos a ver los diferentes tipos de empacadores, comenzando con el empacador hidráulico, empacador asentado en 2 viajes que se baja con línea de acero o con tubería de trabajo, empacador integral recuperable, empacadores de prueba, empacadores para terminaciones duales. También existen empacadores inflables. Este modelo de empacador, a diferencia de los anteriores, está diseñado para proporcionar un aislamiento anular efectivo en secciones de agujeros descubiertos, sin dejar de ser lo suficientemente versátil para aplicaciones en agujeros revestidos. Aplicación de los empacadores inflables: activos no convencionales y maduros, aplicaciones en pozos abiertos o entubados en pozos verticales u horizontales, para fracturamiento multietapas, control de fluidos indeseados en formación, pozos segmentación, estimulación correctiva. Los empacadores inflables normalmente se colocan en agujeros descubiertos. Las ventajas de estos empacadores son pozos en agujeros descubiertos, como lo mencioné hace rato, pozos en agujeros revestidos, no requiere de tensión, compresión u otra forma para su asentamiento, se expande mediante el fluido que está en el sistema, para su uso en ambientes estándar y servicios ácidos, niples de asiento. Es un accesorio tubular instalado en la tubería de producción que se coloca en pozos a una determinada profundidad según sea el diseño de la terminación. Internamente son diseñados para alojar un dispositivo que su función es taponar el pozo o asegurar el pozo para controlar la producción en la tubería de producción, no solo para este fin, sino para asegurar el pozo en el momento de completarlo para la instalación de los equipos de superficie, pese a instalación de un medio árbol de válvulas, cambio de un medio árbol de válvulas o las válvulas de este. Existen varios diámetros y perfiles de este accesorio. Normalmente se usan en pozos donde sus profundidades no son tan profundas, son pozos someros que no requieren una válvula de tormenta en superficie. Como otros accesorios de la terminación tenemos mandril portasensor y sensor de fondo, tool catcher o collet catcher, tapón cerámico, zapata autoalineable, entre otros equipos que se usan.